Cuando estás desarrollando un proyecto en React es muy posible que te encuentres con la necesidad de generar un listado de elementos sobre un array. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro array de elementos que si lo vemos en la consola básicamente sería un array con un montón de objetos dentro que tienen una URL a una imagen. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es mapeando cada uno de esos elementos del array dentro de un componente de React llamado item. Bueno, si vemos un poco el marcado que nos genera este componente, básicamente sería este componente de aquí que nos genera un h2 que es el título, los iconos que están aquí abajo y vemos la imagen. Esto significa que cada elemento del array se va a ver mapeado directamente en una imagen dentro de nuestra página. Si nuestro array de elementos tiene 100 imágenes, vamos a tener 100 imágenes cargándose constantemente en nuestra página. De hecho, es exactamente eso lo que está pasando en la aplicación actualmente. Si yo me voy a la pestaña de Network, lo limpio y vuelvo a recargar la imagen, la aplicación, veo que tengo las 100 imágenes cargándose todas a la vez. Incluso cuando en un viewport de un iPhone X, que es lo que tengo marcado ahora mismo con el Developer Chrome Tool, solo estoy viendo una imagen. Esto es un desastre a nivel de performance básicamente porque me estoy haciendo un montón de peticiones en la red, todas están compitiendo entre ellas, estoy saturando la CPU y además estoy haciendo gastar dinero a los usuarios de la aplicación. Vamos a intentar solucionar esto entre todos. Para solucionar esto lo que vamos a hacer es cambiar un poco el enfoque de la solución, que es mapear cada uno de los elementos del array directamente a un elemento dentro del DOM. Lo que voy a hacer aquí es una idea que tomamos prestado de los desarrollos nativos tanto de iOS como de Android, que es el concepto de las listas virtual. Tengo un pequeño gráfico con el que voy a intentar explicar un poco qué es una lista virtual. Vale, esto es actualmente como tenemos la página y como lo estamos haciendo cuando hacemos un map sobre todos los elementos del array, que es, tengo mi viewport, que es la parte en azul, y después tengo todos los elementos uno debajo de otro, haciendo peticiones a red, consumiendo memoria, y como puedo ver aquí, la mayoría de ellas ni siquiera se están mostrando al usuario en este momento. Lo ideal sería que yo solamente consumiera los recursos de aquello por lo que el usuario está obteniendo un beneficio, es decir, aquellas imágenes que el usuario está viendo en ese momento. Eso lo haríamos con una lista virtual, que es exactamente esto que vamos a hacer. Es decir, en mi viewport solo entran 3 elementos, así que solamente voy a tener 3 elementos consumiendo memoria y haciendo peticiones a red. Pero ¿qué va a pasar cuando un usuario intenta hacer scroll? ¿Van a desaparecer esos 3 elementos? Pues no, lo que va a pasar será que el contenido de esos 3 elementos van a desaparecer el contenido, mientras que el div, el marcado, todo lo demás se va a quedar igual, pero el contenido va a ser reemplazado en el momento en el que el usuario hace scroll por el contenido de los elementos que vendrían siguientes después en la lista, es decir, este elemento de aquí abajo. Ahora lo que está pasando es que seguimos teniendo solamente 3 elementos en el DOM, pero el contenido del elemento inferior ha cambiado para mostrar el siguiente elemento dentro de la lista. Cuando sigo haciendo scroll hacia arriba, el siguiente elemento de la lista entraría en el viewport. Como veis, en todo momento lo único que tengo en el DOM y haciendo peticiones a red serían los 3 elementos de nuestra lista virtual. Vale, pues para implementar esto en React ya hay varias librerías, pero nosotros vamos a utilizar una muy conocida que es React Tiny Virtual List. Esta librería que podemos, voy a ver si puedo copiarla y puedo abrirlo aquí. De hecho ya lo tengo. Vale. Esta librería es bastante simple, solo son 3K, es muy fácil de instalar y lo único que tenemos que hacer es decirle el ancho que va a ocupar nuestra lista virtual, la altura de toda la lista, y esto es importante, estamos hablando de la altura de la lista en general, no la altura de cada elemento de la lista, ¿vale? El número de elementos que va a haber en nuestra lista y esto sería la altura de cada elemento de la lista, ¿vale? Para que la herramienta pueda hacer este scroll mágico e ir reutilizando elementos, tiene que saber cuánto ocupa cada elemento dentro de la lista para saber cuándo tiene que sacar un elemento y meter otro por debajo, ¿vale? Y después tenemos que proporcionar una función genérica que le decimos, hey, mira, para este elemento que está en la posición X de nuestro array de elementos, quiero que me pintes lo que tengo que poner, que en este caso es un div, y nosotros vamos a pintar nuestro componente de React item. Bueno, pues esto sería un poco la introducción y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vale, para desarrollar nuestra lista virtual, lo primero que vamos a hacer es incluir la lista virtual, el componente virtual list de la librería React Tiny Virtual List from React Tiny Virtual List. Vale, una vez que tenemos este componente, lo vamos a utilizar. Simplemente tenemos que asegurarnos de pasarle todas las propiedades que son requeridas. Vale, la primera propiedad va a ser la anchura de la lista, que será el 100% de la página. El 100% de la página. La segunda será la altura de toda la lista. De la lista, no de cada uno de los elementos, sino de la lista. Sería window.height.
inner height. Vale, menos 124 píxeles, que es la altura de la cabecera de la página. Entonces, esta altura hace referencia a la altura que tiene toda la lista, no de cada uno de los elementos. Eso lo veremos ahora. Lo siguiente que hacemos es proporcionar el número de elementos que contiene la lista, que será igual al número de elementos que hay en el array. Y lo próximo sería la altura de cada uno de los elementos de la lista, que vamos a hacerlo un poquito a ojo para no complicarnos mucho la vida. Básicamente entramos aquí y vemos que la altura de cada elemento es de 441 píxeles de alto, así que esto es lo que vamos a poner, 441 píxeles. Y por último tenemos que proporcionar una función que nos permite renderizar cada uno de los elementos de la lista cuando toque. Para ello se va a llamar a una función que nos va a devolver, que nos va a indicar el índice que se está renderizando en ese momento, junto con una serie de estilos que tendremos que agregar a nuestro componente. Y al final lo que tenemos que hacer es renderizar nuestro componente ítem. Borramos todo lo que tiene nuestro componente ítem. Esto lo podemos reemplazar mejor por por esto. Y pintamos. Y lo que no se nos puede olvidar es agregarle style, los estilos que nos indica la librería React Tiny Virtual List. Así que ahora vamos aquí y dice item not found porque me he equivocado, y lo que tenemos que hacer es que el ítem tendría que ser dentro de la lista de ítems el que nos indica en el índice, y además lo mismo sería para la key del array. Si hacemos esto, podemos renderizar y vemos que tenemos otra vez la lista, pero si entramos en el HTML, ahora en lugar de tener 100 elementos, vamos a tener solo los que se están renderizando en cada momento en la página. Como veis, yo hago scroll, van cambiando las posiciones absolutas de cada uno de los elementos, pero no aumenta el tamaño de los elementos en el DOM. Si vamos a la tab de Network y hacemos una recarga forzada, vemos que solamente se hacen las peticiones de los primeros elementos y después, según vamos haciendo scroll, irá entrando nuevos elementos en la lista. Y esto es exactamente el comportamiento que queríamos conseguir cuando hemos implementado una lista virtual. Ahora nuestra página es mucho más eficiente, tanto en el uso de la CPU como en el uso de los recursos de red.